Cuando comenzó la pandemia, las ciencias sociales fuimos convocadas de alguna manera a pensar las transformaciones de la sociedad argentina. En particular, los proyectos PISAC, que son los proyectos de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea y que son financiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica, lanzó una línea para distintos nodos del país que quisieran asociarse para intentar comprender estas transformaciones. Un grupo de investigadores que pertenecemos a las ciencias sociales y específicamente a la sociología y a la geografía, nos juntamos para colaborar en este proyecto, que además tenía otros nodos, gente que trabajaba desde Buenos Aires, desde el norte del país, Salta, desde Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, desde el sur, nosotras éramos el nodo Cuyo, de qué modo las políticas públicas que se estaban implementando a nivel nacional impactaban en las condiciones de vida de la población en un momento muy particular del que no se tenía un registro anterior, que era toda la población protegida o guardada en sus casas. Este proyecto en particular buscó prestar atención a distintas políticas públicas, las políticas específicamente las de salud, de las cuales se ocuparon profesionales de la salud, y nosotros nos ocupamos de las políticas de protección social, las alimentarias y las de promoción de las economías locales. Dos categorías fundamentales que nos guiaron desde un comienzo fue justamente la primera, la cuestión de la incertidumbre. O sea, no había registro, no había antecedentes de una situación pandémica como la que atravesamos en el COVID-19. Por esa razón también fue muy importante estudiar ese impacto social de las políticas públicas. Las políticas que verdaderamente apuntaban a sostener la vida en un contexto en donde no se podía salir a trabajar. Entonces, ese no saber qué iba a pasar en la economía y por lo tanto en las condiciones de vida, eso fue lo que se trató de analizar. Pero realmente lo que fue muy evidente es que esa articulación con los territorios no hubiese podido existir y las políticas no se hubieran podido implementar de una manera aceitada sin contar con el trabajo de esas redes en el territorio. El ejemplo más claro a lo mejor es el de las mujeres que recibían en sus comedores o en comedores que abrieron en ese momento, algunos en condiciones muy precarias, en el patio de sus casas, a los vecinos y vecinas de su barrio, a las niñas y niños de esos barrios. ¿Por qué? Porque esas organizaciones que ya existían y las que se crearon son las que tienen conocimiento realmente. La articulación para llevarles medicamento, incluso comida o pañales, era a través de las organizaciones. Son los vecinos, las vecinas que se juntan y que se ponen en acción para ir a atender una necesidad en particular y de manera solidaria también. Esto también es importante decirlo. Sin esas redes de solidaridad, la gente se hubiera muerto. Lo que nos preguntamos es qué estaba sucediendo y cómo estaba llegando la política de asistencia y cómo se podía mejorar esto. Y para trabajar con esto, para responder estas preguntas, lo que hicimos fue ver qué datos, qué información teníamos y qué información había que buscar y cómo para responder y ver cómo se podía implementar esta política pública. Una de ellas fue una encuesta que se abocó a estudiar la estructura social argentina y también se generó un sistema georreferenciado que permitía trazar mapas y estudiar distintas variables que eran relativas a la problemática social. Cómo estaban distribuidos, cómo se concentraba la población en los territorios, qué lugares existían que proveían de alimentos, dónde estaban los cajeros, porque todo esto fue importante, por ejemplo, para que llegara la asistencia de los ingresos a la población. Los resultados de la investigación se publicaron en 2 tomos y también lo que se produjeron fueron artículos que se publicaron en distintas revistas. El libro lo publicó la Universidad Nacional del Litoral y todo esto está disponible como una base de conocimiento para afrontar también posibles crisis y rupturas que puedan suceder en la sociedad argentina. Algunos de los resultados que destacamos son, por un lado, la operatividad o la relativa eficacia que tuvo la acción estatal
específicamente nacional en relación con la protección social y la ayuda alimentaria, que se expresó, por ejemplo, en una caída de la indigencia en 2020 respecto de 2019. Por otro lado, otro de los resultados que pudimos verificar es la importancia de las organizaciones sociales en la ejecución concreta de las políticas públicas. También fundamental el rol de actores no institucionales que podemos sintetizar globalmente en la figura de organizaciones sociales y en tareas militantes y en tareas que parecen invisibles desde el punto de vista a veces de la esfera pública o incluso desde el punto de vista estatal, pero que son esenciales. Entendamos que en ese momento uno de los artefactos predilectos para la economía popular, para la venta de productos y el consumo, son y eran las ferias populares, y con el cierre total las ferias populares que estaban en el espacio público fueron cerradas. También otro de los artefactos de este tipo de economía son las comercializadoras solidarias, que también tuvieron que cerrar sus puertas, como los negocios en general. Sin embargo, a través de determinados registros provinciales se tramitaron autorizaciones para que estos unidades productivas, unidades de comercialización pudieran seguir trabajando durante la pandemia. Nosotros dimos cuenta de esa situación, fueron declarados servicios esenciales. Se destacaron el IFE, obviamente, potenciar trabajo, tarjeta alimentar, la distribución de alimentos en comedores y merenderos y en organizaciones sociales. Entonces, para poder llegar a hablar con las personas encargadas de esta implementación, bueno, se hicieron entrevistas en profundidad a funcionarios públicos, provinciales, a directores y directoras de escuelas que tenían a su cargo merenderos y comedores, a organizaciones que tenían comedores. También se analizaron documentos públicos para poder indagar acerca de algo como fue este trabajo. Se hizo durante el 2020 sobre el 2020, es decir, que mientras estaba sucediendo lo que nos sucedía, podíamos estar abordándolo científicamente y revisando qué estrategias funcionaban y de esa manera, bueno, también acumular conocimiento a futuro para una implementación exitosa de las políticas públicas cuando las crisis nos afectan a todos.